Han sido detenidas 13.139 personas por delitos de alto impacto. Van a morir esos vatos, se van a morir. ¡No se vayan, carnal, que no se vayan! ¡Búscale, rojo! Y se han asegurado 6.582 armas de fuego. ¡Silencio! ¡Silencio mexicano! ¡Bajen las armas! Se aseguraron 112.8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1.324.924 pastillas de fentanilo. Se han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en 3 estados de la República Mexicana. Si le roban un vehículo a una persona, yo voy a mandar un helicóptero, voy a mandar 200 elementos y vamos a ir tras los delincuentes. En diciembre de 2024, la Secretaría de Defensa Nacional, bajo el mando de Omar García Harfuch, realizó un operativo sin precedentes que significó una estocada mortal para el crimen organizado mexicano. Los elementos militares irrumpieron en el corazón del cártel Jalisco Nueva Generación, decomisando un arsenal brutal propiedad del Mencho. Sin embargo, el CJNG sigue operativo y con intención de conquistar todo el país bajo su yugo de violencia y narcotráfico. Mientras tanto, las fuerzas federales continúan realizando operativos buscando modificar la cruel realidad mexicana. ¿Cuáles son esos operativos de las fuerzas federales que cambiarían las reglas del juego? ¿Qué vas tú? ¿Quién viene con el galín? Dale tu cargador, ahí están 2 cargadores, rojo. Dame sin salvar. Dale. Ya va cargado. Se van a morir esos vatos, se van a morir. ¡No se vayan, carnal, que no se vayan! Controlar la crisis de seguridad que azota a México desde hace años es una de las grandes prioridades del gobierno, y los funcionarios responsables están dispuestos a caminar la fina línea de la legalidad para lograrlo. Sin embargo, controlar el crimen es extremadamente difícil cuando dentro de tu territorio operan algunos de los cárteles más peligrosos del planeta, enfrentándose entre sí, pero también llevando a cabo campañas de destrucción en contra de policías y militares. Nos referimos a grupos de alcance internacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido por sus siglas CJNG, fundado y liderado por el infame capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Bajo su tutela, los sicarios de ese frente lograron dominar numerosas comunidades, plantando bandera en los 4 cuadrantes de México, de norte a sur y de este a oeste. Dominan los centros de producción y las rutas de traslado, completando un negocio tan redituable como nefasto. Y como es un negocio en guerra constante, ese imperio se sostiene gracias a un flujo permanente de armas made in USA, como también por el reclutamiento de miles de sicarios dispuestos a morir y matar por el Mencho. Entonces, ¿cómo puede el Estado mexicano plantarse efectivamente frente a semejante amenaza? Las organizaciones criminales son quienes corrompen autoridades, quienes cobran piso, quienes extorsionan. Cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales es un espejismo. Siempre sale mal. La autoridad tiene la responsabilidad de combatir, obviamente siempre con el respeto a los derechos humanos, a todas las organizaciones criminales con una finalidad: proteger a la ciudadanía de nuestro país. Acabas de escuchar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él es uno de los hombres más importantes y polémicos de la gestión Sheinbaum, ya que sobre sus hombros cae todo el peso de confrontar la delincuencia organizada. Con un trasfondo en el servicio policial y en organismos municipales y estatales, Harfuch se encumbró como una suerte de paladín de la seguridad ciudadana. Como un experto en ese ámbito, él es el encargado de organizar y llevar a cabo los operativos para combatir y debilitar a frentes como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Luchas contra una bestia semejante es un auténtico desafío,
El CJNG no solo es brutal en sus prácticas bélicas, acribillando y fusilando a sus enemigos a mansalva, sino que también es una organización inteligente que ha diversificado sus fuentes de ingresos. Hoy en día no solo trafican droga hacia los Estados Unidos, sino que también se encarga del traslado de inmigrantes ilegales, del secuestro extorsivo y del manejo de establecimientos de prostitución en situaciones de esclavitud. Básicamente, todos los males sociales que destruyen de a poco las comunidades son responsabilidad del Mencho y sus hombres. Es por eso que erradicarlos resulta una prioridad absoluta. Harfuch plantea una táctica de confrontación constante. Su búsqueda es el recrudecimiento de las actividades de seguridad para lograr asfixiar de a poco a los grupos delictivos que operan dentro de México. Para lograr ese objetivo, ha sido necesario enviar a personal policial y militar a puntos calientes del mapa criminal. ¡Por silencio! ¡Ejército mexicano! ¡Bajen las armas! ¡Abajo! ¡Aguanten! ¡Aguanta! ¡Controlados! ¡Ábranse a la izquierda! ¡Controlados! Los operativos para desbaratar células delictivas, por lo general se conforman entre varias fuerzas, combinando las capacidades de policías estatales, como también de elementos militares y otros organismos de alcance nacional. En esa cruza de fuerzas es que el Estado es capaz de contrarrestar la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ten en cuenta que los narcos tienen tanto poder y alcance que incluso han emplazado cámaras de vigilancia en las principales ciudades que dominan para mantener una vigilancia constante del territorio y enterarse de primera mano cualquier movimiento de las fuerzas de seguridad. Se han retirado de la vía pública 635 cámaras de vigilancia que servían presuntamente a la delincuencia organizada. Este operativo es permanente y se extenderá a todo el estado. Además de remover cámaras, la Secretaría de la Defensa Nacional y de acuerdo con la política de seguridad de Omar García Harfuch, ha llevado a cabo acciones de enfrentamiento directo. El objetivo: transformar a los narcos en cadáveres y a sus vehículos blindados en chatarra. Por ejemplo, en enero de 2025, en la comunidad de San Miguel de las Casas, ubicada en el estado de Chiapas, el gobierno logró concretar la detención de 16 personas, más de 200 vehículos, además de armamento y autopartes que estaban en poder de una célula delictiva. Ese despliegue no hubiera sido posible sin la intervención de tecnología de última generación que permite detectar y ponerles fin a las actividades ilícitas. En esta operación también se llevó a cabo, tuvimos el apoyo de 2 helicópteros, 2 aviones no tripulados, 50 patrullas. Tuvimos apoyo de tecnología y herramientas tecnológicas que se tienen ya por parte de la Secretaría del Pueblo y la propia Fiscalía General del Estado. Esta operación fue una operación que se planeó ya desde varios meses antes y que teníamos ya puntos específicos y focalizados para no tener ningún daño a la población civil. Se llevó a cabo con toda certeza y con una precisión bastante buena. El gobierno mexicano debe tener los ojos puestos en el cielo y en la tierra para poder estar un paso por delante de su enemigo principal. Pero con tecnología y 50 patrullas no es suficiente. También tiene que haber una larga y laboriosa preparación que surge de meses de inteligencia. Para Omar García Harfuch, esa es la otra gran pata en su estrategia contra el narcotráfico: acopiar la mayor cantidad de información y fortalecer la idoneidad de sus elementos para que nada se filtre. En el caso de los aseguramientos realizados en San Miguel de las Casas, las autoridades afirmaron que no quedaría en la mera detención de un grupo de criminales, sino que se reforzaría la presencia constante de personal para evitar que germine la semilla de la delincuencia. Con esto, el señor gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirma el compromiso de seguir avanzando en materia de seguridad y de entrar a todos los municipios. No va a haber un municipio, y lo ha comentado el gobernador, que no estemos ahí, que no hagamos operaciones. Sin embargo, sí quiero decirles que esta operación estará en los días que sea necesaria,
y una vez concluida esta operación dejaremos una fuerza importante de la Fuerza de Acción Inmediata Pacal. Como te adelantamos, dentro de ese ecosistema feroz que es el narcotráfico mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación se erige como la bestia más temida y peligrosa, ya sea por su táctica de comprar masivamente armamento de grado militar en Estados Unidos, o por el apetito voraz que tiene a la hora de expandirse territorialmente. Lo cierto es que los hombres del Mencho han demostrado ser los más sanguinarios. Es por eso que en los últimos 2 años y desde diversos roles, Omar García Harfuch se ha propuesto darle golpes certeros y mortales a la organización de Oseguera Cervantes. Han sido detenidas 13.139 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 6.582 armas de fuego. Se aseguraron 112.8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1.324.924 pastillas de fentanilo. Se han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en 3 estados de la República Mexicana. Los números que cita el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana son ciertamente impresionantes, pero por desgracia palidecen ante la dimensión brutal de los cárteles. Por cada sicario apresado, 2 pistoleros nuevos son reclutados en las zonas más empobrecidas y marginadas del país. Es un ciclo constante e imposible de detener, al menos por el momento. Más allá de los pronósticos negativos, el gobierno tiene la obligación de presentar batalla y no bajar los brazos para proteger a la población. Uno de los grandes debates en materia de seguridad gira en torno a la militarización de las fuerzas y el rol que debe ocupar el mundo castrense en el combate contra las actividades ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para algunos analistas, cazar a una célula local con una veintena de soldados es como querer matar una hormiga con el golpe poderoso de un martillo. Sin embargo, Omar García Harfuch y sus asesores creen que no hay tal cosa como uso excesivo de fuerzas cuando se trata de desbaratar organizaciones ligadas al narcotráfico. Esto no solo incluye capturar enormes cargamentos de cocaína, sino también poner las herramientas del Estado al servicio de la captura de todo tipo de criminales. Si le roban un vehículo a una persona, yo voy a mandar un helicóptero, voy a mandar 200 elementos y vamos a ir tras los delincuentes. Y si tú ves el costo-beneficio, ¿cuál será mi costo-beneficio? Mandar un mensaje claro y contundente a los delincuentes que no vamos a dejar impune un solo robo, a una sola persona que afecte. Vamos a mover todas las fuerzas que tengamos en el Estado. La fuerza militar suele ser enviada a zonas de alto conflicto, donde la presencia de cárteles es tal que ya ha desbaratado por completo el orden público. Uno de esos lugares es Tamaulipas, estado ubicado en el extremo oeste de la frontera con Estados Unidos. La localización geográfica lo convierte en un punto de alto interés para los grupos delictivos, no solo el Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso genera constantes balaceras y combates urbanos que ponen en riesgo la vida de los civiles, víctimas colaterales de una guerra sin cuartel. Es por eso que en febrero de 2025, la Sedena envió personal del Regimiento de Caballería número 25 para confrontar a un grupo de camiones monstruos del CJNG que estaba apostado en Ciudad Mier. Escuchemos la melodía de disparos. El sonido de proyectiles de alto calibre es una marca registrada de este tipo de confrontaciones. Es que ejército y sicarios están equiparados en cuanto a armamento. Ambas partes utilizan rifles poderosos, muchos de ellos de cualidades antimateriales, es decir, que son capaces de penetrar metal, concreto y otras superficies. Por parte de los soldados, esto fue absolutamente necesario, ya que debían destruir camiones blindados de manera casera por los hombres del Mencho.
Básicamente son carros de uso civil a los cuales se les colocan placas metálicas, vidrios blindados y otros elementos que fortalecen esos vehículos hasta convertirlos en auténticos tanques urbanos. Por lo general, los camiones monstruo del CJNG no son meras construcciones defensivas, sino que también cuentan con espacio para colocar ametralladoras e incluso cañones rotativos con una altísima cadencia de fuego. Cualquier cosa que se pone delante de estas bestias es destruida por la lluvia de cientos de proyectiles por minuto. Sin embargo, pese a la enorme potencia que tienen los cárteles, en muchas oportunidades son los elementos militares de México quienes salen vencedores de esos encontronazos. El video que veremos a continuación es prueba de ello. Hacemos una venda de 10, cortito. No, el botiquín atrás. En suelo, quejándose del dolor e implorando misericordia, se encuentran varios sicarios narco que resultaron heridos en una balacera con personal de la Sedena. Si bien los criminales de este tipo son los enemigos principales del Estado, es la obligación de las Fuerzas Armadas llevar adelante una lucha potente y exitosa sin transgredir los derechos humanos básicos. Si los sicarios están totalmente heridos y fuera de combate, los soldados tienen la orden de no ejecutarlos, sino de tratar de preservar su vida. Esto puede ser altamente provechoso en caso de que los detenidos luego procedan a ser testigos y brinden información relevante en la lucha contra el narcotráfico. Nunca se sabe qué es capaz de cantar un hombre que se lo somete a un duro interrogatorio policial. Entre las misiones más complejas que deben enfrentar los elementos de la Sedena se encuentran los operativos nocturnos. Como sombras sigilosas, los soldados se mueven tratando de evitar ser detectados. El material que acabamos de ver fue registrado en Culiacán, Sinaloa, en particular en las zonas de Villas del Río, donde se reportó la presencia de delincuentes armados. Los vecinos denunciaron que hacía tiempo eran hostigados y que los sicarios incluso habían comenzado un sistema de pago de cobros por seguridad a cambio de no recibir una visita de ellos. El ejército realizó la investigación correspondiente y en la noche del 18 de diciembre de 2024 procedieron con la sigilosa avanzada que buscaba sorprender a varios sujetos importantes dentro de la organización. Desgraciadamente se desató una cruenta balacera entre ambos frentes, con un saldo negativo para las fuerzas de seguridad. En un terreno baldío quedó el cuerpo de Alexi Guadalupe, el agente federal de investigación que perdió la vida tras el combate con civiles armados en el sector de Villas del Río. A modo de homenaje, el gobierno de México compartió una imagen con un moño negro y el nombre de Alexi Guadalupe, donde externaron el más sentido pésame a su familia y compañeros. Además, manifestaron que falleció en cumplimiento del deber durante una agresión en Culiacán. Otro de los puntos de alto conflicto es Nuevo León, donde la avanzada del CJNG ha comenzado una oleada de balaceras con organizaciones locales que ya estaban instaladas allí hace mucho tiempo. Una de esas comunidades es Doctor Cos,
donde se reportaron choques entre hombres del Mencho y sicarios rivales pertenecientes al Cártel del Noreste. El sonido atronador de los cartuchos .50 y los rifles de asalto fueron la banda de sonido de esta terrorífica escena de acción. De un lado, asesinos de Jalisco. Del otro, sicarios al servicio del Cártel del Noreste. La única forma de ponerle fin a este tipo de situaciones es con la intervención directa de las fuerzas de seguridad. Desplegar estos operativos tiene un costo altísimo para el Estado mexicano, tanto en lo material como en el recurso humano. La cantidad de soldados caídos en servicio es altísima, y eso sin contar los millones de pesos invertidos en nuevo armamento y en vehículos blindados. Con esto presente, cabe preguntarse si el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido debilitado y cuáles son los verdaderos resultados de esta guerra que consume a todo el país. Para Omar García Harfuch, los logros de su cruzada justifican por completo los medios. Desde el inicio de la operación al 23 de febrero, se ha realizado la detención de 746 personas y el aseguramiento de más de 700 armas de fuego. También se aseguraron 80,000 cartuchos de diversos calibres, casi 3,000 cargadores y 11,861 kilos de droga, entre los cuales se encuentran 54,9 kilos de fentanilo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene claro que cada uno de esos decomisos fue logrado con el sacrificio de los soldados y policías que a diario enfrentan a los narcotraficantes. Muchas veces en condiciones desiguales. Lo peor de este clima hostil es que las organizaciones delictivas suelen tomar represalias y cobrar con sangre las acciones de los elementos de la Sedena. Desde el año 2021 han incrementado exponencialmente los casos de ataques sorpresa y emboscadas perpetradas por sicarios. En esta materia, el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los principales perpetradores de ese tipo de atentados, con un historial sangriento a su nombre que incluye la matanza de decenas de efectivos. El video que acabamos de visualizar fue registrado por los propios asesinos narco que abrieron fuego contra servidores públicos. El material fue grabado el miércoles 18 de diciembre de 2024 en la comunidad de Jerécuaro, Guanajuato. A plena luz del día y ante la mirada atónita de vecinos y transeúntes, un grupo de sicarios mató brutalmente a 2 policías. Los nombres de los uniformados acribillados eran Carlos y Eric, y su fallecimiento se sumó a una larga y penosa lista de ataques similares efectuados a lo largo y ancho del país. Nunca es un buen síntoma cuando las fuerzas de seguridad se transforman en presa de los cárteles. Es indicador de caos y de una desproporción en el nivel de las fuerzas. Pese a los intentos de Omar García Harfuch de socavar el poderío del CJNG, lo cierto es que el flujo de armamento ha continuado. De hecho, una de las noticias más terroríficas que recibió el Estado mexicano es que en un futuro cercano los hombres del Mencho ni siquiera dependerán de la compra de rifles y ametralladoras a vendedores extranjeros. De acuerdo con los últimos operativos, se aseguraron piezas de tornos y otras maquinarias industriales que señalan que Jalisco ya posee sus propias fábricas de armamento de alto poder destructivo. Muy probablemente esas piezas hayan sido utilizadas en la matanza de policías y soldados. En Culiacán, 2 efectivos fueron secuestrados y recuperaron su libertad solo gracias a la rápida acción de sus colegas.
De lo contrario, hubieran corrido la misma suerte que los uniformados de Jerécuaro. Pero la violencia continúa en Sinaloa. Este sábado Culiacán amaneció con balaceras después de que civiles armados intentaron privar de la libertad a un agente de la Policía Estatal Preventiva. Está claro que los golpes propinados por la Secretaría de Defensa Nacional han sacudido al cártel Jalisco Nueva Generación. Sería necio pensar que no tuvieron ningún efecto los operativos liderados por Omar García Harfuch, en los cuales se decomisaron toneladas de estupefacientes y miles de cartuchos y armas de fuego. El problema es que el Estado mexicano se enfrenta a un enemigo distinto a todos, uno que no solo habita en sus entrañas, sino que también ha aprendido a sobrevivir a todo tipo de acciones de agresión. Los cárteles son una enfermedad resistente para la cual no se conoce una cura asegurada, solo varios métodos que en su conjunto pueden aliviar los dolorosos síntomas. Entre todos los ataques a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, de seguro los más dolorosos para su grupo han sido aquellos donde se decomisaron cargamentos de rifles, piezas industriales para sus fábricas y otros elementos de alto valor. Se trata de victorias de gran importancia estratégica que de a poco debilitan la estructura. Si bien hoy en día el Mencho sigue en libertad, cada estocada acerca a México a su objetivo final: derrocar al líder del cártel más peligroso. La lucha continúa y el mensaje es claro: el tiempo de impunidad del CJNG está llegando a su fin. De esta manera llegamos al final de esta entrega. Si te gusta este tipo de contenido enfocado en la delincuencia mexicana y la lucha contra sus principales referentes, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.